Benim sana yaptığımı söylediğin o iğrenç şeyi yapmadığımı söyle. 2 çocuğunu bırakıp kaçtın. Ben Halil Çakırca, Nuh'la Meleğin babasıyım. Amca sen denizle geliyor lan buraya. Amca sen inandın mı? Madem sen de benden şüphe duyuyorsun. Bitti. Sumru. Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado de nuevos vídeos. Veamos juntos qué pasará en el nuevo episodio. ¿Qué pasará en el encuentro entre Sumruan y Halil? ¿Melek y Nu creerán en los engaños de Halil? ¿Cian entregará los 5 millones de dólares que quiere Hikmet y el título de propiedad de la posada? ¿Hacia dónde va Sevilay? ¿La repentina aparición de Halil causará problemas entre Sumru y Tahsin? ¿Qué pasará cuando Halil se enfrente sin vergüenza a Tahsin? ¿Tahsin se distanciará de Sumru debido a lo que dijo Halil? ¿La señora Sumru dejará a Tahsin? ¿La señora Sumru comenzará a leer nuevamente después de este mal suceso? ¿Qué pasará cuando Noé y Melek no estén de acuerdo acerca de su madre? ¿Se revelará que Esad mandó secuestrar a Esma? ¿Qué planea hacer para llevar a Halil Hikmet al nivel que desea? ¿La sabiduría sucumbirá a sus sentimientos? ¿Cuándo se revelará la relación entre Arika y Nazim? ¿Se enterará Kanan que Bunyamin y Turkan están juntos? ¿Su cercanía con Turkan será la primera y la última, como decía Bunyamin? Todo esto y más ahora en este vídeo. Si quieres que Melek y Noah no crean en su padre diabólico que apareció de repente y que estén con su madre Sumruan, y si quieres que Halil se vaya como llegó y no perturbe la paz de Sumruan, no olvides darle me gusta y compartir nuestro vídeo. Ahora pasemos a nuestro análisis, disfrútenlo. Melek y Nu querían confrontar a su madre después de lo que dijo su padre Halil. Durante este enfrentamiento, la señora Sumru recordará los malos momentos que vivió en el pasado y se sentirá muy mal y será incapaz de responder a las acusaciones hechas por Halil. La señora Sumru, que también está molesta porque sus hijos están confundidos, se molestará mucho porque piensan que está mintiendo. Ella abandonará ese ambiente llorando. Aunque Melek nunca creerá lo que Halil hace y dice, la mente de Noé estará confundida. Noé, quien tomó el arma de su mano cuando supuestamente estaba pensando en dispararse en la cabeza, piensa que esto es real. Sin embargo, su padre Halil conoce su punto débil y juega allí. Él sabía desde el principio que Noé no le permitiría hacer eso. Creo que Cian hará un plan con Tahsin Bey y pretenderá darle a Hikmet lo que quiere y tratará de quitarle la tutela. Pero también existe la posibilidad de que puedan tomar una decisión juntos y dar lo que quieren para deshacerse de Hikmet. Sevilay se propondrá alejarse de todo y acudir a sus familiares supervivientes. Solo la señora Sonzi sabe de este incidente. Finalmente, como la dama sabe cuánto la ama Nu, puede darle a Nu la noticia de que Sevilay se va. Con la repentina aparición de Halil, la relación feliz para siempre y la vida de Sumru de repente comenzarán a complicarse. Sumru se molestará al ver a Tahsin mirando a sus hijos y luego al hombre que ama con ojos sospechosos. Halil finalmente se presentará ante Tahsin para expulsar a Sumru de todas partes y poner su vida patas arriba. Desde que Tahsin Bey se enteró de lo que sucedió en su vida por Sumruan, no puede controlar su ira y lanza un puñetazo cuando la encuentra. Mientras tanto, Cian detendrá a Tahsin para que el incidente no se intensifique. Por supuesto, Halil no desistirá de su intención y le contará las mentiras que inventó y que Sumru en realidad es una muy mala madre y una cazafortunas, todo lo que ha dicho hasta ahora ha sido una mentira y que ha engañado a todos. Cuando lo cuentas de forma tan realista, Tahsin Bey quedará confundido. Cuando le vuelva a hacer algunas preguntas a la señora Sumru, ella se enojará mucho porque dudará de mí. Entonces dirá que ha terminado su relación y abandonará la mansión. Pero como Sumru es una mujer muy fuerte, tiene la intención de continuar sus estudios inacabados para volverse más fuerte en el futuro. Noé y Melek también se enfrentarán por su madre. Aunque Melek cree completamente en su madre, la indecisión de Noé provocará una discusión entre ellos. Porque Halil habló de los puntos que más afectarían a Noé y quitó las costras de sus viejas heridas. Si bien Noé ya está en un proceso sensible y tratando de lidiar con él mismo, el surgimiento de esta guerra psicológica no será bueno para Noé. Para castigar a su manera la actitud de la familia hacia él, Esat hizo que pareciera que Esma había sido secuestrada y le quitó $1 millón a Cian. Creo que un día, cuando se acabe el dinero que da, los hombres que colaboran con él intentarán chantajear a Esat y conseguir más dinero.
Si este proceso se repite, Assad se encontrará en una situación difícil y un día todo saldrá a la luz. Si Esma se entera de esto, entonces renunciará a Assad. Ella está logrando la cercanía que desea con Halil Hikmet cada día más. Después de que se juntaron, Hikmet se enamoró de él y desde entonces, Halil no se apartará del lado de Hikmet sin quitarse hasta la última prenda de ropa de su espalda. Por ahora, seguirá usando a Hikmet solo para acercarse a Sumru y obtener mucho dinero. Aunque Hikmet estaba realmente muy alerta y cauteloso, fue derrotado por Halil. Él se entregó a ella mucho más rápido de lo que esperábamos y la llevó a su cama. Creo que la razón de esto es que nunca ha sido apreciado hasta ahora. Porque ella fue engañada por las amables, consideradas y elogiosas palabras que Halil le dirigió. Y ahora, por más que intente actuar con alerta, el amor lo cegará. Halil aprovechará esto al máximo. A pesar de Naz y Marika, intentará contarle a Cian sobre su cercanía. Pero cada vez surgirá otro obstáculo y no podrá decirlo. Cuando el mundo los vea cerca uno del otro en algún lugar, puede ocurrir una pequeña crisis. Mientras Cian estará enojado con Nazim, preguntándole por qué me ocultó algo así, también estará muy enojado con Arika. Aunque Kanan parece tener noticias de Turkan y Bunyamin, sobre quienes ya tenía sospechas, estas siguen volviendo para atormentarlos. Aunque Bunyamin y Turkan dicen que esta es la primera y última vez que duermen juntos, el diablo los empujará y querrán estar juntos nuevamente. Esta vez Kanan podrá atraparlos en la cama. Ella está constantemente bajo vigilancia, conoce muy bien a su marido y los empleados del albergue donde fueron a estar juntos Turkan y Bunyamin lo entendieron todo. Kanan había visto el nombre del lugar mientras estaba chateando por vídeo con Bunyamin, y cuando Bunyamin desapareció un día y ella quiso ir a buscarlo allí directamente, pudo enterarse por los empleados que él estaba allí. Entonces, ¿crees que el señor Tassin y la señora Sumru romperán? ¿Nu se peleará con su madre Sumru por culpa de Halil Bey? ¿Podrá irse Bilay? ¿Qué pasará si Cian no puede darle a Hikmet lo que quiere y le quita la tutela a Samet Bey? ¿Qué pasará con los planes de Assad? Por ahora, hemos llegado al final de nuestro análisis. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.